evaluación, así que presten atención. Sí, vamos a hacer unas 3 preguntitas sobre asma. Muy bien, ¿alguien podría dar un concepto de asma? ¿Alguien es asmático tal vez aquí? Asma no es perteneciente a EPOC. Asma no pertenece a EPOC, no. Pero pertenece a algo en común que es un cuadro obstructivo. EPOC vamos a ver que va a pertenecer enfisema y la bronquitis crónica, ¿no? Entonces asma no pertenece a EPOC, pero pertenece en sí en general con ellos a un cuadro obstructivo. ¿Sí? ¿Qué saben sobre el asma? ¿Qué características tiene una persona con asma? Disminución del lumen de los bronquios, ¿sí? Hay una broncoconstricción, esa es una palabra clave para explicar también la fisiopatología. Muy bien, ¿qué más por ahí? Falta de aire, muy bien, la persona siente disnea, esa sensación de falta de aire. Muy bien, ¿qué más? ¿Tiene? Polisnea, sí, porque no está respirando bien, entonces incrementa sus frecuencias. ¿Qué más? No hay disminución de la saturación como tal, a no ser que es una crisis. En esos casos podría ser, pero cierto no. ¿Qué más? Es reversible, sí, pero puede llegar a ser irreversible también. Vamos a ver con el remodelamiento que puede acontecer. No siempre acontece, pero puede acontecer. ¿Qué más? Entonces, ¿será un cuadro crónico? ¿Será un sí? Existe una hipertensión. Esa hipertensión hay que especificarla, pasen. ¿Es hipertensión a qué nivel? ¿Sistémica? ¿O qué tipo de hipertensión pueden mencionar? Una hipertensión pulmonar. En los casos muy graves podría llegarse a existir. ¿Sí? Entonces, en el asma vamos a hablar que es un cuadro crónico. Cuando hablamos de algo crónico, ¿qué nos dicen en el tiempo? Que es de larga data, mucho tiempo, ¿no? Y es un cuadro donde existe, como decía, una obstrucción bronquial. ¿Sí? ¿Qué situaciones pueden hacer que el bronquio no tenga justamente esa buena permeabilidad para el flujo de aire? Uno, la inflamación, la misma broncoconstricción. ¿Sí? ¿Por qué existe esta broncoconstricción? ¿Qué se está contrayendo? Es el tema, a veces una fundación o la producción de una cosa. ¿Qué es lo que se está contrayendo? Hay edema también, puede haber edema e inflamación. Pero ¿qué es lo que se está contrayendo? No son los vasos sanguíneos. Los bronquios. La musculatura lisa de los bronquios, ¿no? Entonces, justamente ese va a ser un papel muy importante cuando hablemos de asma, ¿no? Entonces, asma justamente puede tener, chicos, grandes conceptos. Cada bibliografía los va mencionando. No hay un concepto, una definición clara porque la sintomatología se parece mucho a las de otras patologías respiratorias, ¿no? Entonces podríamos decir que es un síndrome clínico con múltiples fenotipos, muchas características, no hay algo específico, ¿no? Y como decíamos, es una enfermedad de inflamación, ¿sí? Existe entonces un proceso inflamatorio de las vías aéreas, ¿no? De conducción y la obstrucción variable en el flujo de aire. Esto es lo que va a presentar justamente los pacientes con las manifestaciones que he ido mencionando, ¿no? Caracterizada por síntomas intermitentes, es decir, síntomas que aparecen, se resuelven, pueden estar un buen tiempo controlados, vuelven a aparecer si esto no logra ser conseguido, ¿no? Si es que no tienen justamente un buen tratamiento, no siguen el tratamiento. Y además, dentro del examen físico, ¿qué es lo que podríamos encontrar? Las sibilancias, ¿sí? ¿Ustedes ya han auscultado o han escuchado cómo es una sibilancia? ¿Qué parece? Parece un silbido, exactamente. ¿Alguna vez ustedes han presentado esos silbidos, tal vez en un cuadro respiratorio? Cuando están inspirando, se siente como un leve silbido, ¿no?
sobre todo cuando los bronquios están muy inflamados, ¿no? En los procesos respiratorios, cuando están muy resfriados. También puede estar asociado a una opresión en el pecho, la disnea, recuerden que les mencionaba, y la tos, ¿sí? ¿Por qué habrá en este caso la presencia de tos? Para expulsar la cosa que está. La dificultad respiratoria, para expulsar esos mocos que están muy pegajosos y hay un aumento en la secreción. ¿Qué más? Vamos a mencionar eso un poquito. ¿Por qué existe tos? ¿No? ¿Por qué un paciente que tiene asma está tal vez bien en un momento? Acontece que hay un frío intenso, sale, empieza a respirar y empieza a toser, ¿no? Pero si estaba bien el paciente, no tiene moco, no está inflamado en este momento. ¿Pero por qué pasa esta situación? ¿No? Entonces vamos a ver ahí unas vías nerviosas que están presentes en los bronquios que pueden quedar expuestas cuando hay mucha lesión, es decir, en los pacientes asmáticos que no tienen un buen control, un buen tratamiento. ¿Qué significa? Aparecen síntomas, mejoran, mejoran. Entonces, la vía respiratoria no queda íntegra, va a haber lesión en la mucosa, por lo tanto, estas vías nerviosas se exponen. Entonces, ¿qué pasa con el frío? Es un estímulo, ¿no? Y eso genera justamente el reflejo de tos, ¿sí? Y algo también muy importante que tiene que estar presente cuando ustedes hablan de asma es una hiperreactividad bronquial, ¿no? Porque un alérgeno o una sustancia no genera la misma respuesta en ambas personas, porque en esta persona es exagerada, ¿no?, la reactividad bronquial, y la otra persona está normal, puede incluso aspirar polen ahí, pero otras personas un leve acercamiento causa todas estas manifestaciones. Entonces, una palabra clave también en asma es que existe una hiperreactividad bronquial, ¿sí? Esas son las características entonces cuando hablamos de asma. Tenemos aquí una vía aérea permeable y aquí tenemos una vía aérea reducida. ¿Qué estamos encontrando? Una broncoconstricción. ¿Qué más? Un incremento en la secreción mucosa. Ahí está relacionada la hiperreactividad bronquial, ¿no? Porque esta hipersecreción va a ser justamente gracias a estas células que se encuentran aquí, van a empezar a secretar y secretar. Entonces tenemos una hiperreactividad bronquial. ¿Qué más podemos decir? Que puede afectar a unas 300 millones de personas a nivel mundial, ¿no? Las muertes de 300 a 46.000 muertes por año. Entonces las personas con asma pueden fallecer. Recuerden, estamos hablando de un cuadro de una hiperreactividad bronquial. ¿Cuál podría ser la peor situación? Que estas vías queden totalmente obstruidas, ¿no? O lo peor, ¿recuerdan cuando hablábamos de cardíaco? ¿Qué pasaba con el corazón, con el tejido? Se cambiaba, se remodelaba, se hipertrofiaba, ¿qué más? Después se fibrosaba. En este caso vamos a tener unos cambios muy parecidos. También va a existir lo que es un cuadro de remodelación, ¿no? Entonces las crisis asmáticas sí pueden llevar a la muerte. En Bolivia la tasa de mortalidad no es tan alta, ¿sí?, pero está presente en el 1,67 por 100.000 personas, ¿no? La prevalencia, ¿en quién va a ser mayor? En niños, ¿sí? La mortalidad, ¿en quién va a ser mayor? En las mujeres. Esto puede variar en otros países o a nivel mundial, ¿sí? ¿Qué más está relacionado con el asma? En el asma, les decía, va a tener un componente obstructivo. Adelante de estos temas de pulmonar vamos a ver otros componentes que tienen restrictivo, ¿sí? En esta primera parte vamos a hablar sobre asma, después sobre POC. Estos dos temas no están en nuestro temario, pero recuerden que también hacen parte de un componente obstructivo. Hay la fibrosis quística y las bronquiectasis, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver nosotros dentro de este componente obstructivo? Necesitamos recordar los parámetros, ¿no?, de las capacidades y de los volúmenes pulmonares. Aquí tenemos el FEV, otros pronuncian al revés, el BEF, que es lo mismo, 1, que es el volumen expiratorio forzado en un segundo, ¿sí? Aquí estamos hablando de un componente expiratorio. Si recordamos un poquito sobre la fisiología, ¿qué es lo que es mucho más fácil? ¿Inspirar o expirar?
Inspira. Inspirar es mucho más fácil, ¿no? Y una vez que inspiras, por las mismas presiones va a salir el aire. ¿Qué pasa cuando uno inspira? ¿Qué pasa con la parte bronquial? Se dilata, ¿no? Entonces, cuando uno realiza la inspiración, los bronquios se están dilatando. Y cuando expiramos, esto se reduce, ¿sí? Lo mismo pasa en el asma. Una persona inspira mejor porque hay una dilatación bronquial, pero al momento ahora de expirar, botar el aire, ¿no? ¿Qué pasa con este componente bronquial? Está más reducido, por lo tanto le cuesta expirar. Por eso el paciente tiene una expiración más prolongada. Si ustedes tienen la oportunidad de tratar a un asmático o están haciendo su rotación, observen, de seguro ya está con los síntomas, ¿no? Va a inspirar y le va a costar expirar. Entonces, en esa situación, ¿qué acontece con el aire en esta persona? Ingresa fácil, pero sale difícil. Entonces, ¿qué pasa a nivel torácico? Empieza a atrapar aire. Por eso es que algunos pacientes tienen una hiperinsuflación, ¿no? Algunos incluso, que también está relacionado con los otros, tienen un tórax en tonel, está muy agrandado, ¿no? Entonces, algo que deben recordar en el asma, A de atrapar aire, el aire se queda, ¿no? Por eso es que aquí también, en la capacidad vital forzada, ¿cómo se van a encontrar estos parámetros? Van a estar disminuidos, ¿no? Estos van a ser uno de los parámetros que nosotros vamos a tomar en cuenta, ¿sí? Recuerden, entonces, tiene un patrón obstructivo. Este paciente va a tender a atrapar aire, por eso puede existir una insuflación, ¿no? Si nosotros tomáramos una radiografía en un paciente asmático con crisis recurrentes, podríamos encontrar eso, una insuflación. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Y aquí tal vez, antes de mencionar esto, está muy relacionado a la infancia, ¿sí? En esta época, por ejemplo, hay muchos niños que tienen diferentes dermatitis. Tienen alergia a todo, reaccionan a todo. Los aceites ya no se los puede poner, tienen que ser aceites especiales y prácticamente hay mucha alergia, ¿no? Entonces, ¿cómo está relacionado esto con el asma? ¿Sí? De niños, por ejemplo, después del nacimiento, los primeros 6 meses, nuestra inmunidad, ¿de quién depende? De la madre, a través de la lactancia materna, ¿no? Después pasan otros 6 meses, ya cumplimos 1 año, seguimos dependiendo de la inmunidad materna. Pero ahí el niño ya va creando sus propios anticuerpos, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que se ha relacionado con esto? Que los niños que no han sido expuestos a muchas sustancias o alérgenos y han sido expuestos en la infancia a partir de los 5, 4 años recién, ¿qué es lo que ha pasado? Empiezan a desarrollar muchas alergias y entre ellas también pueden desarrollar el asma, ¿no? Nosotros de niños, tal vez, ¿no? ¿Qué ha pasado? Hemos estado expuestos a todo, ¿no? Están ahí en el piso, están agarrando, se ponen todo a la boca, comen de todo. ¿Y eso qué hace con nosotros? Estimula la inmunidad. ¿Por qué? Porque en esa etapa que está existiendo la creación de los anticuerpos, estas sustancias son reconocidas como propias y no hay una respuesta como tipo alergia, mientras que en los niños, incluso que después de esto se exponen a ciertas sustancias como el epitelio de los animales, polen u otras sustancias, generan ese tipo de alergias y también está muy relacionado con el asma, ¿sí? Lo mismo también acontece con las cesáreas. ¿Qué pasa con la cesárea? ¿Qué diferencia hay entre el parto y la cesárea tal vez? Y que puede estar relacionado con esto, estar expuestos o no a sustancias. Recuerden que en el parto es a través del canal vaginal, ¿no? Entonces se somete, se expone a diferentes sustancias, patógenos de repente. Y en una cesárea es estéril, ¿no? Desde el mismo procedimiento quirúrgico, lo ponen ahí con sus ropitas directamente a la cuna. Entonces no ha sido expuesto hacia estos patógenos. También se ha visto esa relación, ¿no? Entonces estos niños que nacen por cesárea pueden tener un mayor riesgo de presentar asma, ¿no? Es
lo que se está estudiando, lo que se está viendo ahora. Entonces aquí nosotros mencionamos algunos otros factores de riesgo, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, esas sustancias que van a causar esa constricción de la musculatura lisa de los bronquios. ¿Qué estamos hablando? De la histamina, ¿no? Esto, ojo en sus receptores H1. A la histamina nosotros lo hemos conocido en el shock anafiláctico y en este caso su efecto era vasodilatador. Su efecto en la musculatura lisa va a ser constrictor, ¿no? Entonces esa constricción bronquial que existe está dada también por la presencia de histamina. Otras sustancias, la metacolina, el ATP o el trifosfato de adenosina. Factores físicos y químicos, ahí también están relacionados muchas sustancias tóxicas, los contaminantes, y también se ha visto esto del ejercicio, la hiperventilación con aire frío y seco, ¿no? De ahí que también representa un factor de riesgo. Algunas infecciones virales, la influenza A, fármacos, el propanolol, los AINES, ahí tenemos la aspirina, el ácido acetilsalicílico y algunos alérgenos, ¿no? Los fármacos que hemos ido mencionando y tal vez algunas sustancias como las caspas de los animales, sus epitelios, los ácaros, polvo, enzimas, y aquí podríamos poner un componente largo prácticamente, ¿no? Esto tal vez es lo que presenta en los pacientes asmáticos diferentes fenotipos, ¿no? Cada paciente puede reaccionar a alguna sustancia en particular. Por eso que la sintomatología no siempre es muy parecida. En algunos puede agravarse y en otros podrían presentar un cuadro más leve, ¿sí? ¿Está relacionado con la parte genética? Sí. Miren los cromosomas, ¿no? Las regiones. Y estos cromosomas a su vez van codificando diferentes interleucinas. Ustedes saben que las interleucinas participan en los procesos inflamatorios, ¿no? Estas interleucinas entonces pueden tener una mayor expresión, una mayor presencia ante estas respuestas, ¿no? Los factores de necrosis tumoral, los complejos de histocompatibilidad. Estos de aquí que están viendo son ciertos receptores, ¿sí? Receptores que codifican estos cromosomas y que se pueden relacionar con el ácido. Y aquí también tenemos algunas inmunoglobulinas, ¿no? La inmunoglobulina E y la inmunoglobulina A, ¿sí? Entonces todos estos los vamos a ir mencionando en la fisiopatología y también vamos a ver qué efecto pueden tener tal vez en el tratamiento. Muchas veces el tratamiento no resulta fácil, puede empeorar y tal vez tendríamos que ir a algo específico, ¿no? Bloquear tal vez este tipo de producción, ¿sí? Esos ya son tratamientos mucho más grandes, tal vez mucho más caros. ¿Qué más podemos mencionar dentro de los agentes desencadenantes? ¿Sí? Aquí tenemos a los mastocitos. ¿Qué recuerdan ustedes de los mastocitos? ¿Qué producen? La histamina, muy bien. Y esa histamina es la que hemos dicho, participa en la broncoconstricción, ¿no? También tenemos la presencia de los eosinófilos. Exactamente, y ahí tenemos justamente lo que estábamos mencionando, la participación de ciertas inmunoglobulinas, la inmunoglobulina E, ¿sí? Y puede existir también otros estímulos osmóticos, la exposición a las sustancias irritantes. También tenemos ciertos alérgenos que pueden inducir la inflamación, la reactividad, justamente en estas vías, y algunos estímulos físico-químicos que van a ser externos e igualmente una hiperreactividad de las vías aéreas. Entonces, algo que se está hablando bastante es una hiperreactividad bronquial, ¿no? ¿Qué diferencias encontramos? Observen, aquí tenemos un bronquio, tenemos la mitad de esta luz. ¿Sí? ¿Qué características encontramos? Tiene una buena permeabilidad, ¿sí? ¿Qué es lo que más podríamos encontrar? Tal vez las células. ¿Cómo se encuentran las células? Están normales, las células calciformes que van a producir los mocos, ¿no? Tenemos también aquí lo que es la musculatura lisa, ¿sí? Tenemos la matriz extracelular. Aquí presentan algunos macrófagos, ¿no? Los macrófagos que están ahí en los tejidos, atentos a que entre o no tal vez algún agente patógeno y se pueda ahí empezar a realizar el proceso de fagocitosis, inflamación, el objetivo de exterminar estas sustancias.
Y en este lado nosotros vemos justamente un bronquio que tiene asma, ¿no? ¿Qué cambios observamos en estos, por ejemplo? Hay una vasoconstricción, ¿será? Broncoconstricción, ¿sí? La musculatura va a empezar a contraerse. ¿Qué más? ¿Qué otros cambios notan? Los mastocitos están... Los mastocitos están presentes, muy bien, y seguramente van a liberar lo que es la histamina. Sí. Y la histamina es la que va a producir la broncoconstricción, ¿no? ¿Qué más? Aumento de mucosidad. El aumento de la secreción mucosa, exactamente, el moco va a empezar a ser secretado, entonces una hipersecreción de moco. ¿Qué más? ¿Qué otras sustancias están apareciendo ahí que tal vez no están en el otro lado? ¿Qué significaba? Aquí que tenemos Factor G, células tumorales. eso, el factor de necrosis tumoral alfa. Estos recuerden que están participando en los procesos inflamatorios. Muy bien, tenemos a los mastocitos, tenemos los factores, aquí estarían las... Exactamente, estarían aquí las interleuquinas. Miren que ya tenemos la presencia de los eosinófilos, ¿sí? Y otro, tenemos unos cambios que los vamos a hablar adelante, los miofibroblastos, ¿sí? Normalmente no deberían estar estos miofibroblastos, pero está aconteciendo su conversión. ¿Qué más podríamos observar aquí? ¿Qué pasa con las células epiteliales? Empiezan a presentar una apoptosis. ¿Qué pasa cuando estas células empiezan a destruirse y destruirse? La parte nerviosa, los nervios quedan expuestos. Entonces, un ambiente frío, ¿sí?, estimula y esto genera a su vez una tos, ¿no? Por eso los pacientes que ya tienen asma y tienen una gran sensibilidad tal vez a la tos o al frío, mejor dicho, van a generar esta manifestación, van a empezar a toser, ¿no? Entonces van a salir del frío, se van a localizar en lugares calientes para evitar justamente esta manifestación, ¿sí? Disculpa, doctora, ¿podría explicar nuevamente que yo no entendí? Sí. Por la tos. De la tos. Sí. Aquí tenemos, por ejemplo, nuestras células, Sí, los vasos Vamos a sacar un marcador. Aquí, por ejemplo, tenemos nuestras células, las vamos a poner así. ¿Sí? Entonces, cuando existen estos procesos inflamatorios, ¿no?, se pierden células, se mueren, ¿sí? Se mueren y se vuelven a regenerar. Muy bien, se vuelven a regenerar. Pero hay ciertas situaciones en las que ya no va a acontecer eso. Se mueren, ¿sí? Y solamente queda la capa protectora de moco que va a ser secretada. Y las estructuras nerviosas, ¿sí?, van a estar expuestas. Cuando ya no tengamos justamente esta capa mucosa, miren, las estructuras nerviosas quedan libres. Entonces, imaginemos que está respirando este paciente y está ingresando el aire frío. Este aire frío va a entrar en contacto directo ahora con las estructuras nerviosas, ¿no? Y esto es lo que va a generar el estímulo de tos, ¿no? Entonces, estos pacientes, ¿qué tienen que hacer? No exponerse a estos ambientes fríos. Y ellos mismos se dan cuenta de eso. No, el frío me hace mal, me hace toser. Significa que este paciente, ¿sí?, ya ha presentado una gran destrucción de estas células, ¿sí? Es por eso que existe esa tos, por la exposición de estas fibras nerviosas, ¿sí? Muy bien. Es un reflejo, entonces. Exactamente, es un reflejo, ¿no? Solo que ya ahora decimos destrucción. Si nosotros nos exponemos al aire frío, consta más como un reflejo, pero en estos pacientes asmáticos empiezan a toser y toser, ¿no? Entonces, ¿qué manifestaciones vamos a ver? Dentro de la fisiopatología se puede mencionar bastante, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos a los mediadores de una acción aguda. ¿Cuáles son los mediadores de acción aguda? Los leucotrienos, las prostaglandinas y la histamina, ¿sí? Para que un paciente asmático presente sus primeras manifestaciones, una de las causas que va a existir justamente para que acontezca todo esto es la constricción bronquial. Lo primero, ¿no? Entonces, ahí justamente
tenemos eso, la constricción del músculo liso. ¿Qué acontece después? La hipersecreción de moco, ¿no? Ahora, hemos dicho, hay un proceso inflamatorio y el proceso inflamatorio incluye un aumento de volumen, edema, los vasos sanguíneos a nivel local se van a encontrar vasodilatados, aumentados, ¿no? Aumenta su permeabilidad y va a generar edema, ¿no? Entonces, dentro de los cambios agudos tenemos eso, ¿no? La broncoconstricción, la hipersecreción de moco, la vasodilatación local y con ello el edema local. Todo esto a su vez va a estimular todo lo que hemos ido mencionando, ¿no? Una actividad quimiotáctica. ¿Quiénes van a ir ahí? Los eosinófilos y los neutrófilos. Toda esta situación inflamatoria está generando la liberación ¿de qué? De quimiosinas y citocinas. Y a partir de aquí, observen, van a generar los grandes cambios. ¿Como cuáles? Uno, ya es un proceso inflamatorio. Seguimos entonces con mayor inflamación. Mayor inflamación, recuerden, local, una hiperreactividad, ¿sí? Y estas quimiosinas, citocinas van a estimular justamente, miren, el crecimiento de los mastocitos. Aquí estamos hablando de grandes cantidades de histamina. Tenemos aquí también a los eosinófilos. ¿Qué más van a hacer estas citocinas? Van a estimular justamente a los linfocitos T. ¿A cuáles? A los T helper 2. Y estos prácticamente son los protagonistas, muy aparte de todo lo que están mencionando, ¿no? Estos T helper 2 inician justamente la síntesis de interleuquinas 3, 4, 5, 6, 9, 10 y 13. Las más importantes, tenemos la 4, la 5 y la 13, las más importantes. ¿Por qué? Porque estas interleuquinas, ¿sí?, van a hacer que se activen ¿quiénes? Los eosinófilos, los mastocitos, otra vez los mastocitos. Van a seguir liberando grandes cantidades de histamina. Y no solo eso, de sustancias heparinoides, bradicinina. ¿Dónde la hemos visto la bradicinina? ¿Dónde se la ve a la bradicinina? ¿Qué efectos tiene la bradicinina? Aparecen en los procesos inflamatorios, están muy relacionados con el dolor, están relacionados también con la vasodilatación, ¿no? Tenemos aquí también a los leucotrienos, ¿sí? Entonces, prácticamente estas interleuquinas son las que van a ir activando. ¿Qué más? Estos mastocitos también a su vez van a activar otra vez mucho más basófilos, eosinófilos, más neutrófilos. Es decir, hay una gran hiperreactividad. Por eso existe esa palabra, hiperreactivo, porque todo se está estimulando, ¿no? ¿Qué más hacen estos linfocitos T? Muy aparte de los TGP2, estimulan a las células B, ¿no? Para que estas se transformen en las células plasmáticas y empiecen justamente a sintetizar la inmunoglobulina E, que es la más importante, pero también empieza la producción de las inmunoglobulinas A, ¿sí? Y estas justamente, ¿no?, van a hacer que estos mastocitos puedan generar esa activación, porque van a actuar en ellos para estimular ciertos receptores, porque estos mastocitos que los estábamos viendo en otra imagen estaban inactivos, ¿no? Quedan inactivos. Entonces, ¿cómo saben que tienen que ir ahí y empezar a secretar todo eso? Por estas inmunoglobulinas, ¿no? Las empiezan a activar, coadyuvando también aquí las interleuquinas. Entonces, prácticamente aquí existe un gran proceso inflamatorio, ¿no? ¿Cuáles podemos recapitular? Los mastocitos, los eosinófilos, los linfocitos T a través de los TGLT2, tres principales interleuquinas, 4, 5 y 13, ¿sí? Una gran activación mayor, otra vez de eosinófilos, de estos mastocitos que ahora van a presentar una mayor producción, no solamente de histamina, sino también bradicinina, leucotrienos y la sustancia heparinoide, ¿no? Entonces, todo esto está haciendo que a nivel bronquial se empiece a inflamar, empiece a broncocontraer, se empiece a secretar mucho moco. ¿Por qué? Porque hemos hablado que hay edema, ¿no? Y vamos a ver otros cambios además aquí.
decíamos, uno de sus colegas decía, es un cuadro reversible, ¿sí? Esa es una característica general. El asma es un cuadro reversible, sí, es una característica general, pero puede tornarse irreversible, sí. ¿En qué situaciones? Recuerden que hemos hablado que en el asma existe un gran proceso inflamatorio, grande. En este proceso inflamatorio empiezan a destruirse las células epiteliales, ¿no? ¿Qué pasa con esto? Empiezan a perder células y se empiezan a exponer los nervios. Y eso es lo que generaba ciertas manifestaciones como la tos, exactamente. Pero esto no solamente va a generar tos, sino va a generar grandes cambios, ¿no? Y aquí vamos a recapitular los efectos de todo ese proceso inflamatorio. Tenemos una hiperreactividad de la musculatura lisa, ¿no? Una sobreregulación de la actividad de quienes hemos mencionado, los importantes, mastocitos y los eosinófilos, que van a estar mediados sobre todo por la inmunoglobulina E, ¿no? Hay una liberación de mediadores de acción prolongada y aguda. Por eso las crisis asmáticas, por ejemplo, que son cuadros muy agudos, graves, el paciente prácticamente no puede respirar bien. Se agita tanto que en ese momento lo llevan a la emergencia, ¿no? Entonces, estos mediadores tienen un efecto agudo y puede tener también algo prolongado, que así sigue y sigue, ¿no? Algo también que contribuye a todo este cuadro, hemos mencionado la hipersecreción, ¿no? De las glándulas submucosas. Entonces, esos son los efectos que van a tener justamente al momento de estos pacientes presentar lesiones a nivel de la vía aérea. Y aquí tenemos justamente ciertos factores de crecimiento, ¿no? Factor de crecimiento tisular beta, factor de crecimiento tisular alfa y el factor de crecimiento fibroblástico. Estamos hablando de células que van a transformarse en fibrosis. Una vez que un tejido se fibrosa, no vuelve a ser el mismo tejido. Exactamente. Y además ustedes saben que cuando existe una fibrosis aparecen ciertas enzimas, las colagenasas, ¿recuerdan? Sí. Y empiezan a destruir ese tejido fibroso y el tejido fibroso queda más delgado, pierde su función. Entonces, estos factores de crecimiento se llegan a estimular cuando el paciente presenta estos cuadros intermitentes, cuando el paciente no responde un buen tratamiento, cuando el paciente se expone bastante tal vez a la sustancia o al alérgeno que produce justamente esta sintomatología. Entonces, en un momento empiezan a liberarse y ¿qué es lo que pasa? Hay una remodelación tisular. Esta remodelación tisular nos dice que existe una fibrosis de la submucosa. Por lo tanto, esto representa un cuadro obstructivo, ¿sí? Entonces, muchas veces, uno de los tratamientos que vamos a ver aquí son los broncodilatadores, porque es uno de los efectos rápidos que nosotros necesitamos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando ya presentan una remodelación? ¿Tiene efecto los broncodilatadores? Sí, solamente que en menor proporción a la de un paciente que no tiene remodelación. Significa, va a mejorar este paciente, pero aún va a seguir presentando la sintomatología, ¿no? A diferencia de una persona que no tiene esta remodelación, el efecto va a ser mayor y va a haber justamente una buena recuperación, ¿no? Entonces, ¿qué podríamos decir aquí recapitulando un poco? ¿Qué factores intervienen en la remodelación tisular, ¿no? Factores de crecimiento tisular beta, alfa y el factor de crecimiento fibroblástico. Esos son los que están relacionados para la remodelación. Una vez que hay remodelación, ahí podemos decir que este cuadro va a ser irreversible, ¿no? Recuerden, el asma no tiene un tratamiento definitivo, se controla. El objetivo es controlar la sintomatología de estos pacientes y muchos pacientes pueden controlar esto, ¿no? Y aquí vemos un poco las estructuras, ¿sí? Si empezamos ahí por la mucosa, ¿cómo se va a encontrar la mucosa justamente en estos pacientes? Va a estar gruesa, edematosa, ¿no?
¿Por qué? Por todo el proceso inflamatorio. Ahí están las células inflamatorias. ¿Cuáles hemos mencionado? Recapitulando otra vez, mastocitos, los eosinófilos, y ahí agregamos a los linfocitos. ¿Sí? ¿Qué pasa con la submucosa? Es la que hemos dicho. Puede existir una remodelación y puede sufrir una fibrosis, ¿no? ¿Cómo está la musculatura? Hemos dicho está contraída, pero recuerden, este es un proceso crónico. Y en estos procesos crónicos pueden tener cambios, ¿como cuál? Como la hipertrofia. Por eso hemos comparado un poquito con el corazón, recuerden, el corazón se hipertrofiaba, después había un remodelamiento, se empezaba a fibrosar. Entonces, de igual forma aquí nosotros podemos encontrar en la musculatura una hipertrofia, ¿no? Y la contracción es la que justamente va a reducir el lumen de estas vías respiratorias. Y aquí, ¿cómo se encuentran las células epiteliales de las que hemos dicho que se destruyen, sufren apoptosis por todos estos procesos inflamatorios? Empiezan a morir y después los nervios quedan expuestos y esto se vuelve hiperreactivo. El aire frío empieza a estimular a estas estructuras, no solamente el aire, pueden ser otras sustancias, ¿no? Y generan esa tos excesiva en estos pacientes asmáticos. ¿Qué pasa con las glándulas? Las glándulas empiezan a sufrir una hiperplasia. ¿Recuerdan estos factores de crecimiento? Pues justamente hacen eso, ¿no? Estimulan el crecimiento de ciertas células. En este caso, van a generar una hiperplasia glandular. La hiperplasia glandular nos dice, hay muchas glándulas, porque esa es una hiperplasia, ¿no? Un aumento en el número de las células. Entonces, si tenemos muchas células que producían moco, vamos a tener una hipersecreción. Y si hay mucha secreción, broncoconstricción, edema, causamos una mayor obstrucción de la vía aérea, ¿no? Y finalmente hemos visto que estaban apareciendo los miofibroblastos, ¿no? Estos empiezan a aparecer otra vez aquí, están coadyuvados con los factores de crecimiento y en este caso se empieza a sintetizar mucho más colágeno intersticial. Y este colágeno intersticial, recuerden, no se queda ahí, vienen las enzimas, las colagenasas y empiezan a degradar todo esto, ¿no? Haciendo mucho más susceptible a estas estructuras bronquiales, ¿sí? Entonces, eso es lo que podríamos mencionar a nivel fisiopatológico, desde las sustancias que participan en los procesos de inflamación hasta los cambios que pueden presentar las estructuras bronquiales, ¿no? Y cómo todo esto justamente representa una sola palabra, obstrucción, ¿no? Aquí la palabra clave en el asma es la obstrucción de la vía aérea, ¿sí? ¿Qué situaciones entonces van a causar esa obstrucción? ¿Qué situaciones? Los alérgenos, ¿qué más? ¿Qué más? Obstrucción en general, así como estamos mencionando. Una hiperventilación. Hay una hiperventilación, ¿qué más? ¿Qué más? Si ustedes ahora hacen un concepto de asma, ¿qué concepto le pondrían ahora a asma? El asma es Una obstrucción por inflamación. Es una obstrucción por inflamación. ¿Qué más le agregarían así para que quede bien bonito su concepto? Constricción de los músculos lisos de los, ¿no? Ya, hay una broncoconstricción de la musculatura lisa de los bronquios. ¿Qué más? Solo es broncoconstricción. ¿Qué componentes hacen parte? Acompañado de inflamación, Inflamación, broncoconstricción. más del ciclo de eosinófilos, Aumento de- Ya todo eso genera la inflamación, disnea, tos también, Todo por estimulación de los nervios que están. opresión en el pecho, muy bien, ¿qué más? La hipersecreción, ¿sí? O sea, compliquemos a este bronquio, le pondremos mucha secreción, le pondremos broncoconstricción, le pondremos edema La hiperreactividad. y con todo eso, muy bien, una hiperreactividad. Todo este bronquio se queda así con este lumen, ¿no? Y el paciente ahí va a presentar las manifestaciones que están mencionando, disnea, opresión, las sibilancias, ¿sí? Asma. ¿Qué más?
Entonces, cuando hablamos de las exacerbaciones, ¿qué nos va a llevar a una exacerbación? ¿Qué va a empeorar esta situación en el paciente asmático? Volvemos aquí otra vez, ¿sí? 3 componentes importantes: inflamación, hipersecreción de moco, hipersensibilidad del músculo liso, es decir, constricción. Todo esto generalmente a nivel bronquial, broncoconstricción. Si hay una broncoconstricción, ¿qué pasa con las resistencias de la vía aérea? Aumentan. Esta resistencia está incrementándose, se está volviendo bien chiquito el lumen. Por lo tanto, vamos a generar una hipoxemia, porque no va a haber una buena ventilación y una buena oxigenación, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a generar en el paciente? Un aumento en la ventilación, como decían sus colegas, una hiperventilación, y con esto también pueden generar una hipercapnia, ¿no? Los receptores irritantes bronquiales, ¿sí? Hemos visto que pueden generar tos, ¿no? Y también los reflejos vagales, y esto otra vez contribuye a una broncoconstricción. ¿Qué más? Después tenemos ciertos neurotransmisores peptídicos, ¿sí? Que son los BIP. En este caso, ¿qué es lo que van a generar? Una sustancia neuropeptídica proinflamatoria, que es la P, y esto otra vez va a generar la liberación de los mastocitos. Y los mastocitos, ustedes aquí ya saben, ¿qué es lo que van a producir? Histamina. Histamina, ¿qué más? Las prostaglandinas en general, ¿qué más? Leucotrienos. La bradicinina que hemos visto, ¿no? Que van a ser los leucotrienos, que van a ser justamente las sustancias proinflamatorias. Y así todo este paciente observa falta de aire, dificultad de respirar, la tos seca, tos nocturna, una característica que vamos a ver en las manifestaciones, las sibilancias por la broncoconstricción y tal vez el dolor torácico en algunos pacientes. ¿Por qué? Porque de tanta esfuerzo que presentan ellos les llega a doler, ¿no? No están solamente un ratito, ellos están ahí. Su cuadro ya es conocido, ellos ya saben, muchas veces tratan de calmar esta situación, ¿no? Pero no siempre hay un buen resultado. Entonces, muchos pacientes vienen con esa sintomatología. Entonces, aquí hacemos un resumen, ¿no? Decíamos, puede ser una obstrucción reversible, esto es lo que se maneja generalmente. Podríamos decir que estos 3 son los componentes, ¿no? Hiperrespuesta bronquial, hay una inflamación, obstrucción de las vías aéreas y cambios en el parénquima, puede ser reversible, sí. El broncoespasmo, le damos un broncodilatador, con ese broncodilatador se resuelve el broncoespasmo, se resuelve el edema, se resuelve la secreción. Pero ¿cuándo se vuelve irreversible? Cuando existe un remodelado bronquial. Eso no significa que los fármacos no le van a hacer efecto, pero van a tener un efecto menor. Va a tardar mucho tiempo para poder estabilizar a este paciente, porque la broncodilatación va a ser menos efectiva en los pacientes que ya tienen un remodelado bronquial, ¿sí? Entonces podemos decir eso. Puede llegar a ser irreversible, pero lo más conocido y general es una obstrucción reversible, ¿sí? Ahí tendríamos que poner el siempre o generalmente, mayormente, es una obstrucción reversible, mayormente, pero puede ser irreversible. ¿Cuándo? Cuando hay un remodelado bronquial, es el detalle. Y aquí tenemos ciertos eventos igualmente que van a terminar en asma, ¿no? La activación o lesión que hemos dicho de las células epiteliales, la presentación de los antígenos a los linfocitos, muerte epitelial, exposición a antígenos con proliferación de los linfocitos, la activación de las células B, un aumento en la síntesis sobre todo de esta inmunoglobulina E, ¿no? La activación sobre todo de estos principales que los hemos mencionado bastante, los mastocitos y los eosinófilos, y la activación de los mastocitos que van a estar mediadas por esta inmunoglobulina E, liberación aguda de la histamina, leucotrienos, el factor activador de plaquetas, ¿no? Van a ser justamente eventos que van a terminar en ASO, ¿sí? Entonces, prácticamente aquí hablamos grandes cantidades de los mediadores. Las manifestaciones, ¿sí? 3 características importantes: disnea, sibilancias y tos, ¿sí? Un paciente con disnea, doctor, tengo dificultad
no puedo respirar bien. Y todavía no les ha dado el antecedente de que él es asmático. Muchos pacientes ya tienen su antecedente, pero puede ser que el asma se pueda desarrollar en la vida adulta. Sí. ¿Qué opina? Sí, pero es menos frecuente. Sí. Pero es más frecuente en la infancia, ¿sí? Es más frecuente en la infancia, pero sí se puede desarrollar en la vida adulta. Entonces, nada nos asegura que este paciente no esté iniciando justamente este cuadro asmático recientemente, ¿no? Está presentando disnea, está presentando tos, en este caso. ¿En qué podrían pensar ustedes? Disnea y tos, antes de pedirle laboratorios, imagenología. Destruição das células del brônquico e exposição dos nervios bróncos que está relacionada a tos. ¿Ya? Esto pensando en el asma, pero si ustedes no saben en este momento qué tiene el paciente, no están sospechando todavía de asma. Una neumonía, ¿sí? O una simple tos con moco, con flema. ¿Ya? Una tos, porque será una infección. superiores. Muy bien, una infección, neumonía. ¿Qué es lo que no estamos encontrando hasta este momento? ¿Qué más deberíamos preguntar? ¿Ha tenido fiebre? ¿No? Porque generalmente los procesos infecciosos van a presentar fiebre, ¿no? Me he sentido mal, me duele todo el cuerpo, malestar general, para ir descartando. El paciente que dice no, solamente no puedo respirar, estoy tosiendo. Y ahí ustedes empiezan a explorar y encuentran justamente las sibilancias, ¿no? Ahora, un paciente que ya tiene un antecedente es mucho más fácil. Ya sabes que tiene asma, ¿no? Ya sabes que vas a encontrar disnea, las sibilancias, la tos. Pero en aquellos pacientes, como les decía, que pueden estar desarrollando tal vez un cuadro asmático, personas adultas, ¿no? Van a venir justamente con estas manifestaciones, disnea, tos, hasta ahí. Después, ¿qué más van a referir? Tal vez van a referir un dolor torácico, ¿no? Entonces, muchas veces es importante los antecedentes, ¿sí? Y muchas personas con asma también en su familia presentan personas asmáticas. Entonces, generalmente puede estar relacionado. ¿Qué más podríamos encontrar en este paciente? No es solo eso, ¿no? Vamos a encontrar taquicardia, taquipnea por todo este cuadro de esfuerzo, ¿sí? Un pulso paradójico, hipoxemia. Hemos visto que puede llegar a una situación grave y llevar a una hipercapnia y a una acidosis respiratoria, generalmente cuando hay las exacerbaciones, ¿no? Y aquí como encontramos el volumen respiratorio disminuido, ¿no? Y sobre todo vamos a encontrar una hiperreactividad bronquial. ¿Qué hacemos ahora con todas estas manifestaciones? Realizamos un diagnóstico, hemos hecho el interrogatorio, ya sabemos que es asmático, el paciente lo sabía. En la exploración física, ¿qué hemos encontrado? Sibilancias, muy bien. Eso. ¿Encontramos algo más? No. ¿Sí? Si este es un cuadro aislado y no está relacionado a otra patología, vamos a encontrar solamente sibilancias. ¿Qué más? Laboratorios. ¿Qué laboratorios le pediríamos? Sangre. pH, gases. Un hemograma, el pH, la gasometría. ¿En qué situaciones? Cuando el paciente está en una crisis, ¿sí? Pero un paciente que no venga en una crisis, no le estaríamos pidiendo. ¿Qué más podríamos tal vez encontrar en el laboratorio que hemos hablado un poquito? Vitamina, Muy bien, mastocito, vamos a eosinófilo. encontrar el incremento en los eosinófilos. ¿Por qué? Por conta de questão inflamatória. Por Proceso cuenta de inflamatorio. todo este proceso inflamatorio, ¿sí? Ahora, estudios de función pulmonar, tenemos la espirometría, ¿no? Con esto prácticamente hacemos el diagnóstico y vamos a ver juntamente con esto unas pruebas de provocación. Ahí tenemos a la metacolina, como estábamos viendo en la primera parte, la histamina que realiza una broncoconstricción, ¿no? U otras sustancias tal vez que sean conocidas por el paciente, ¿sí? Y muchas veces aquí tenemos justamente muy parecido a la espirometría, ¿no? Algo más manejable por el paciente, que son los medidores portátiles, ¿sí? Que esto generalmente nos ayuda a ver, podríamos dar esto al paciente y decir en una semana empieza a medir todas las expiraciones que presentas y se saca un cálculo, ¿no?
se puede utilizar esto, pero lo mejor va a ser siempre una espirometría. Ustedes aquí, por ejemplo, en el diagnóstico no están viendo ¿qué? No están viendo una radiografía de primera instancia, ¿no? Porque en la radiografía, ¿qué es lo que tal vez encontraríamos? Síndrome de compensación. Un síndrome De compensación. de compensación. ¿Cómo sería este síndrome de compensación? Los grupos estarían llenos de exudado. Le cambió. ¿Será que hay exudado? No exudado, más por cuenta de la mucosa. Y está. ¿Qué se podría encontrar tal vez en una radiografía? En tomografía se encontrarían los bronquios contraídos. Sí, pero no le vamos a pedir una Podría estar tomografía. radioluxina, entonces, por esa actividad. Entonces, ¿Recuerdan cuál era el problema del paciente asmático? ¿Inspiración o expiración? Expiración. Expiración. No le cuesta botar el aire. Entonces, en una radiografía, ¿qué se podría encontrar? Aire acumulado. Un aire acumulado, ¿eso cómo lo manifestamos? Una hiperinsuflación, ¿no? Eso es lo que podrían encontrar. Tal vez podrían encontrar un aumento, ¿no? Justamente en la parte bronquial, en la parte pulmonar más que todo, ¿sí? Cuando el paciente está en una crisis. Pero en un paciente que no estuviera en la crisis, está viniendo con ustedes, no sería recomendable, a no ser que nuestra sospecha, ¿sí? Tengamos muchos diagnósticos diferenciales. En ese caso, pero en un paciente asmático que no está en crisis, pero que ha venido a ustedes, no estaría indicado pedir una radiografía, no encontraríamos nada. Y muchas veces no pasa eso, ¿no? Le pediríamos igual una radiografía, no es tan caro. ¿Y qué pasa? Pueden ver estos cambios que les he mencionado, una hiperinsuflación, tal vez un aumento del tamaño de las arterias justamente pulmonares por todo el cuadro que está ocasionando, pero que no es grave y puede hacerles dar la sospecha de que es algo infeccioso relacionado. Entonces, ¿qué hacen? Le daremos antibióticos, ¿no? Y estaríamos dando antibióticos en vano a un paciente, pero muchas veces se hace eso, ¿no? Pero no debería. Entonces, no está indicada una radiografía, ¿no? Entonces, lo más importante que vamos a ver tal vez va a ser la espirometría. Y aquí tenemos justamente para un programa. ¿Cómo sacamos un diagnóstico? Primeramente, ¿tiene signos y síntomas de asma? ¿Qué deberíamos encontrar aquí? Tal vez en manifestaciones. Tos, tengo tos, disnea, ¿sí? Muy bien, opresión torácica, dolor, el paciente está refiriendo a eso. Al examen físico ya lo examinaremos, ¿qué encontramos? Sibilancias, ¿sí? ¿Qué más? ¿Tiene un diagnóstico de asma? Sí. Le realizamos una espirometría. Sí. Y un paciente con asma crónica que ya tiene una disnea, podríamos también ver un síndrome de. Ay, me olvidé el nombre. Una irritación. ¿Una mala qué? Cuando se pone más azulado las extremidades. Ah, ya, Cianosis. Cianosis, o sea, un paciente con un asma crónico puede presentar cianosis. Sí, si hay una hiperreactividad y está en una crisis como tal. Porque en esa crisis todo está empezando a activarse, tanto que puede obstruir la parte respiratoria. Esa situación hay que revertir, pero si el cuadro es crónico de años y así de la nada se empieza a poner azulado, no. Tendría que ser una crisis asmática. Los síntomas podrían presentarse. En esa crisis sí, cuando realmente la obstrucción tiene que ser grave y es un paciente que no cumple tratamiento, ¿no? En esos pacientes sí, se puede observar. Pero el paciente de seguro va a estar ya en la emergencia, no, va a estar muy mal prácticamente, ¿no? No dejaría pasarse así, o sea que se abandona, pero eso es otro. Entonces aquí realizamos la espirometría, ¿sí? En esta espirometría justamente nosotros vamos a poder dar el diagnóstico de asma, pero solamente con las manifestaciones, el examen físico, nosotros podríamos realizar un diagnóstico. ¿De qué forma?
Aquí justamente se estimulan, uno, con una prueba de broncodilatación y también se puede realizar la prueba de provocación con metacolina. ¿Sí? Vamos a ver un poquito sobre esto para entender este flujograma. Aquí tenemos, por ejemplo, la sintomatología. Realizamos una espirometría. Hemos visto nuestros parámetros, ¿no?, del FEB y de la capacidad vital forzada alta disminuida. Hacemos una prueba de broncodilatación. Vamos a usar un broncodilatador. Utilizamos el salbutamol. ¿Hay respuesta? Sí. Entonces podemos decir que es asma. Pero también en el EPOC, ¿sí? En el EPOC, ¿cuáles eran los dos componentes que hemos mencionado? Bronquitis y bronquiectasia. Muy bien, una bronquitis crónica y un enfisema, ¿verdad? Enfisema. En esos casos también hay, ojo, broncodilatación. Entonces, ¿cuál puede ser nuestra diferencia grande entre un EPOC y un asma? Hacemos la prueba de provocación. En el EPOC no es indiferente, mientras que en el asma, si hacemos una prueba de estimulación con metacolina, va a haber esa broncoconstricción. Esto es asma. ¿Sí? Con las pruebas de broncodilatación se resuelve y ahí podríamos estar en una situación, ¿será asma o será una EPOC? Tal vez este paciente está fumando, ¿no? Entonces muchas veces puede haber un diagnóstico diferencial entre el asma con el EPOC, con una bronquitis, ¿sí? Vamos a ver en la bronquitis que una de las manifestaciones va a ser la tos, pero en el asma también hemos visto tos, ¿no? Entonces, para el diagnóstico realizamos la prueba de broncodilatación. Si hay respuesta, es asma, pero también puede ser EPOC. Si es que mi cuadro no está claro, si es que no tengo antecedentes. ¿Y con cuál puedo decir sí o sí esto es asma y no es EPOC? Ahí utilizo la prueba de la metacolina. ¿Sí? Si responde a la metacolina, hay broncoconstricción, es asma y es un diagnóstico. ¿Sí? Si es indiferente, no hay respuesta, entonces será un EPOC. Y en el EPOC vamos a ver una bronquitis o vamos a ver tal vez al enfisema. ¿Listo? Muy bien, ¿alguna pregunta? Doctora, en los EPOC también van a haber sibilancia. En el EPOC puede haber sibilancia en las bronquitis. En el enfisema, difícil. Porque en el enfisema el problema es la destrucción de los alveolos, ¿no? Y aquí el problema era la vía de conducción. Chicos, presten atención, la siguiente semana ya es nuestro parcial, si no me equivoco. Sí. Su examen práctico, ¿cuál va a ser su examen práctico? Su examen práctico va a ser buscar un artículo, ¿sí?, dentro de estos últimos 3 años como límite sobre una patología que ya hemos visto, ¿sí?, de nuestro segundo temario. ¿Qué van a hacer sobre ese artículo? Ese artículo lo trae el impreso, ¿sí?, que tiene que tener la fecha, no lo pueden copiar todo al Word. Mejor si encuentran el PDF y lo imprimen ahí, porque ahí sale con todos sus datos, ¿sí? Y de ese artículo ustedes hacen un resumen mínimo de 3 hojas en papel bond, ¿sí? No hojas chiquititas de agenda, no hojas de otra cosa. Pero
resumen impreso también o escrito? No, a mano se Entonces, puede ser hasta resumen mínimo de 3 hojas tamaño carta, hojas bond, no hojas de líneas gigantes que ponen 4 párrafos. ¿Las diapositivas van a estar en el Moodle? Sí, sí, van a estar en el Moodle. ¿Listo? Esta actividad, chicos, presten atención. Esto lo pueden entregar hasta el día jueves. No, ¿cuándo es? Es el martes. Martes es su examen. Sí, de la otra semana. Tienen que entregar antes. Entonces, las personas que puedan hasta el día jueves, De esta y en semana. el Moodle lo voy a activar hasta el día sábado, 3 de la tarde. Para las personas que no hasta la pueden. hora, hasta la hora. ¿A las 12? Este sábado o el próximo. Después del examen o antes del examen. Antes, porque las Antes de cosas ese siguen sábado. bien. Este sábado. Hasta este sábado. Pero se dijo impreso, por favor. Para las personas que no pueden entregar el día jueves de esta semana. ¿Listo? Ah, ya. Pueden entregar el jueves, las Pueden personas que entregar pueden el el jueves. físico. En físico. Y si no, lo suben al Moodle. Los que no pueden, ¿Listo? tienen